Hola, buenos días. Bienvenidos al webinar del GPS al panel de control. Este será un webinar que os daremos por parte de yo mismo. Mi compañero es Jordi Job, experto consultor en residuos con amplia experiencia, y Jordi Labraña, analista de datos senior con mucha experiencia en lo que sería ingeniería, arquitectura y modelado de datos. Os explicamos un poco los contenidos del dashboard para que sepáis a qué os enfrentáis, que serían básicamente, ¿no?, el por qué queremos analizar datos, un poco la evolución que ha ido sufriendo todo el sector en cuanto a la analítica de datos, unas breves nociones de analítica de datos para que entendáis qué es lo que hay detrás de estos dashboards que vemos, cómo aplicarlo en nuestras organizaciones y finalmente ejemplos de casos prácticos con datos anonimizados que muchos de ellos hemos desarrollado con nuestros clientes, ¿no?, con los que empezamos este camino, que fueron el Ayuntamiento de Mataró y el Ayuntamiento de Barcelona. Sin más dilaciones, le paso la palabra a mi compañero Jordi, que os explicará un poquito en qué consistirá este webinar. Hola, gracias, Indivil. Bueno, en primer lugar, pedir disculpas si veis que estoy mirando hacia arriba. Lo que pasa es que tengo la pantalla grande la tengo a una cota superior, digamos, que de la cámara, pero voy a intentar también de vez en cuando intentar mirar a los ojos, aunque no os esté viendo. Mi primer bloque de intervención va asociado también a poner un poco de contexto del webinar, ¿no? Vamos a presentarnos un poco a quién somos, cuáles son nuestros equipos de trabajo y luego al final pues también tener claro, ¿no? Y aquí ya puntualizo que el objetivo de ese webinar es mostrar cómo somos capaces de compartir y de distribuir sistemas dinámicos de visualización de datos relacionados con los servicios públicos. Em, Antes de empezar, tres aspectos claves, ¿no? Nos dirigimos, bueno, vamos a hablar básicamente en el contexto de los servicios públicos de recogida de residuos y limpieza viaria. Este es nuestro marco de actuación en este webinar. Y nos dirigimos a responsables de servicios públicos municipales, responsables de empresas contratistas de servicios urbanos, consultoras o empresas que se dediquen a realizar auditorías de servicio público, ¿no? Inspecciones de calidad. Y al final también, pues, el impacto que nosotros pensamos que podemos tener no es solamente en esos tres actores, ¿no? Sino que hay una cuarta pata que es la de la ciudadanía, que finalmente es la que se debería de beneficiar de todo lo que vamos a estar hablando en este webinar. Y el tercer punto que quería enfatizar es que esperamos y estamos convencidos de que nuestra propuesta, ¿no?, que vamos a exponer en este webinar, pues esperemos que os guste. Como decía, el foco del webinar es la consultoría alrededor del dato. O sea, no vamos a hablar tanto de cómo se genera el dato, sino de cuáles son los servicios de consultoría que podemos poner a disposición del mercado para hacer que ese dato, que de alguna manera vamos a ver cómo nos llega, tenga una utilidad, porque al final digitalizar es relativamente fácil, ¿no? Es cuestión de poner sensores y sistemas tecnológicos que nos envíen el dato, pero si luego este dato no lo utilizamos para extraer conocimiento en relación a estos servicios urbanos, que además son de los más caros, ¿no?, que se prestan en los municipios, pues sin esa extracción, sin este análisis del dato, pues todos los sistemas, digamos, y todas las inversiones relacionadas con la tecnología, pues tampoco van a servir de mucho. Por lo tanto, este es el foco del webinar. Nosotros somos un equipo pluridisciplinar. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, pluridisciplinar o multidisciplinar en el ámbito de los servicios urbanos. En el equipo, por ejemplo, pues tenemos expertos o profesionales del mundo de las licitaciones, ¿no?, desde la visión pública, pero también desde la visión privada. Tenemos experiencia a la hora de redactar memorias técnicas para empresas que operan estos servicios en el mercado.
pero también nos hemos dotado últimamente pues, de un equipo muy potente de análisis de datos. Además, contamos también con personas expertas en desarrollo de software. Luego os vamos a hacer una pequeña pincelada de cuáles son las herramientas, digamos, tecnológicas de las que nos hemos dotado en este sentido. Tenemos expertos en GIS, sabemos dimensionar servicios, es decir, tenemos un poco esa visión multiangular de los servicios públicos urbanos y eso creemos que es una apuesta de valor que nos permite tener una comprensión profunda del sector y, como consecuencia, poder ofrecer servicios que pensamos que son útiles y que permiten avanzar tanto desde la perspectiva pública como privada. ¿Cuál es la situación de partida, ¿no? Un poco de introducción en este sentido, sin enrollarme mucho. Nosotros observamos que en muchos casos la experiencia de consumo de datos por parte de los distintos actores, ¿no?, que confluyen en este ámbito es una experiencia que a veces no es del todo satisfactoria, en el sentido de que es como la metáfora, ¿no?, de la imagen que estamos proyectando. El técnico municipal o el gestor del servicio urbano tiene muchas fuentes de información, a veces estas fuentes de información son dispersas y se difunden entre correos electrónicos, WhatsApps, plataformas de los tecnólogos, informes en Excel, etcétera. Entonces, muy a menudo sumergirse en los datos no es una tarea fácil, implica muchas horas de dedicación para encontrar aquella información que realmente queremos encontrar y luego poderle dar una utilidad. Con lo cual, las decisiones en ese contexto, en un contexto en el que el acceso a la información y el conocimiento no es trivial, hace que tengamos que tomar decisiones a veces un poco por intuición. ¿Y hacia dónde vamos? Nuestra propuesta de valor es caminar hacia escenarios en los que las decisiones se puedan tomar en base a los datos, ¿no? Y, por lo tanto, esos datos, para poderlos consumir, pues nos tenemos que equipar ya no solo con las gafas de snorkel, sino con unas gafas ya más profesionales, con un buzo, con el oxígeno y con el neopreno, ¿no? Podremos sumergirnos en ese mar de datos y de información de una forma más controlada y más dirigida. Y al final de eso es de lo que vamos a hablar en este webinar. Al fin y al cabo, lo que estamos es frente a un cambio de paradigma en el que los procesos de digitalización pues cada vez son más presentes, ¿no? Ya no solamente dependemos del mundo externo, hay miles de otras herramientas y de fuentes de información consultables. Tenemos un marco normativo que empuja hacia la transparencia, hacia la flexibilidad, hacia la aplicación, por ejemplo, de sistemas de tasa justa, los cuales no se pueden aplicar esas tasas justas si no se tira de un dato que sea fiable, que sea transparente, que sea fácilmente accesible. Con lo cual, en entornos en los que debemos de garantizar cada euro invertido, ¿no?, frente a la ciudadanía, etcétera, pues necesitamos tirar de ese dato, pero de una forma que sea pues, fácilmente extraíble ese conocimiento. Tenemos una serie de ingredientes que al fin y al cabo no dejan de ser los datos en sí mismos, ¿no? Pero también nosotros disponemos como consultora, ¿no?, especialista en este ámbito, de una receta, vamos a llamarlo así, ¿no? Esa receta no deja de ser un sistema, un modelo de gestión del dato en el que somos capaces de agrupar toda esa información, todas estas fuentes de información que nos vienen de la prestación de los servicios urbanos, tanto a nivel de planificación, de itinerarios en el tiempo, datos de ejecución de estos itinerarios, los datos de los inventarios de contenedores, de recursos materiales, etcétera, incidencias ciudadanas. Todas estas fuentes de información, si somos capaces de agruparlas en vamos a decirlo así, un repositorio central de información, pues luego va a ser seguramente más fácil conectarnos a los repositorios de información para extraer esa información. Segundo. En concreto,
nosotros disponemos de ese repositorio, de esa herramienta para digerir datos de distintas fuentes de información y en concreto pues disponemos de una plataforma, tampoco nos vamos a entretener mucho en describirla, pero sí que por lo menos mencionarla, ¿no? Es una plataforma que tiene esa vocación de servir y de servir datos, ¿no? De una forma ordenada, y esos datos pues provienen de distintos actores, ¿no? Los tres actores que hemos estado mencionando anteriormente, que al fin y al cabo son las empresas contratistas, ¿no? Los servicios de inspección y también la ciudadanía. Las empresas contratistas pues pueden enviar vía API o por otros sistemas esa información de cómo planifican los servicios urbanos y cómo los ejecutan, los datos de sensorización, etcétera, los pueden enviar a la plataforma vía API. Los servicios de inspección de la calidad de los servicios urbanos pueden consultar esa información de contexto a la hora de interceptar un servicio para inspeccionarlo, pueden, mediante una app, disponer de toda esa información de contexto para que sus inspecciones de calidad pues, sean más dirigidas, más rápidas y más eficaces. Y luego tenemos los datos de ciudadanía, que al fin y al cabo pues, lo que hacen es interactuar con el servicio, ya sea mediante contenedores inteligentes o sistemas de recogida puerta a puerta. Si toda esa información somos capaces de agruparla en una gran base de datos, vamos a decirlo así, que no deja de ser, en nuestro caso, pues una plataforma transversal que agrupa toda esa información, pues esa información agrupada luego es fácilmente conectable a sistemas de análisis de datos, que es de lo que vamos a hablar después de mi quizás algo extendida introducción. Con lo cual voy a dar palabra otra vez a Indivil después de mi introducción. Gracias. Hola, buenas. Y os voy a explicar un poco cuál ha sido la evolución del análisis. Disculpar que tengo un problema con el control del PowerPoint, pero no os preocupéis, porque lo pasaré desde otra diapositiva. Entonces, un segundo. Vale. ¿Veis bien mi pantalla? Esa de evolución del análisis. Y ahora sí. Perfecto, pues llevo el control, el plan B siempre funciona. Pues os explicaré un poquito qué es lo que hemos seguido o qué es lo que hemos detectado de la evolución del sector en cuanto a la evolución del análisis y lo que nos permite llegar a lo que hoy os mostraremos al final de la sesión, que no os preocupéis que veréis casos reales y cómo funciona y aplicaciones prácticas en base a unos datos que hemos generado. La evolución un poco del sector, ¿cuál ha sido? ¿No? Pues que principalmente partíamos de una base de sin datos y siempre lo que hacíamos era hablar con el encargado o al final gestionar un poco por lo que veíamos en la calle como técnicos municipales o como políticos o como empresas contratistas. Empezamos a generar gran cantidad de archivos, ¿no? De datos que venían de planta en Excel, planificaciones diarias de los servicios, modificaciones que ha habido en el mejor de los casos, partes de trabajador que se generan a mano, se ponen en un buzón y alguien tiene que digitalizar, tickets de báscula que son un poco, y aquí gobernamos un poco con el caos, ¿no? Posteriormente se siguió un poco a generar todo lo que sería los datos generados por Sensórica, o sea, GPS. A partir de aquí empezamos a ampliar con sensores de llenado, etcétera, etcétera. Y si hacemos esto sin haber pasado por lo que sería el orden lógico, llegar a la analítica de datos sin un modelo, que sería el paso 4 o sin lo que sería una estructura de datos, a veces es difícil. Idealmente, el proceso lógico, ¿cuál es? ¿No? Un poco lo que han hecho los ayuntamientos de Mataró y Barcelona, como bien decía, que sería invertir este orden, ¿no? Es decir, primero me genero una estructura y un modelo de datos que dejo claro en la licitación para luego indicar en la licitación cuáles son las sensóricas que yo necesito aplicadas a este modelo para posteriormente finalizar con un análisis de datos, ¿no? Lo que nos ayuda en las plataformas municipales, como la que os comentábamos con Aporta, es a ordenar todo este procedimiento y a llevarlo, digamos, con un sentido desde principio a fin de todo el proceso. Muchas veces lo que pasa cuando queremos analizar es que tenemos diferentes sensóricas con sus softwares y al final lo que nos pasa, ¿no? Es que queremos analizar, imaginemos un contrato que está dividido, ¿no? Que tenemos la empresa contratista del servicio de recogida, la empresa contratista de la limpieza,
el cierre de los contenedores con otro proveedor, una app ciudadana de otro proveedor, la atención ciudadana con un software que se ha desarrollado el ayuntamiento, un control horario de empresas especializadas y datos de planta, ¿no? Cuando tú quieres empezar a tomar métricas cruzadas, te salen una serie de Excels que cada uno sale con una estructura diferente y se hace muy difícil un poco lo que sería el controlar el dato. Además, tenemos siempre una foto fija, ¿no? Como lo que veíamos de los dibujos animados, ¿no? Que se van moviendo un poco paso por paso. ¿Qué queremos llegar a tener? Pues un dashboard centralizado en donde recojo toda la información, en donde tengo todo estructurado, en donde es estándar, para que esto nos permite sacar un análisis a un coste mucho más bajo porque tenemos un estándar, ¿no? Al introducirlo todo a través de la plataforma municipal. Aquí intervienen muchos actores y este proceso no se hace porque sí, ni la tecnología es mágica, ni se llega a un fin concretamente solo porque pongamos tecnología. Esto es un proceso que requiere los pasos de todas las partes implicadas. Tenemos la primera parte que diríamos, o podríamos llamar de generación del dato, en donde los contratistas al final generan el dato, ya sea lo que viene a través de la sensórica, lo que sea la planificación inicial del contrato, ya sea las modificaciones, porque los servicios son vivos y cada día nos pasan cosas, falta un operario, hay una avería, hay una modificación del contrato puntual porque hay un evento en nuestra ciudad y al final todo esto se tiene que ir actualizando, ¿no? Y todo esto tiene que seguir un modelo para que sirva un orden lógico y eso es necesario de actualizar. Finalmente tenemos que tener la visión, una vez tenemos el qué ha pasado, el cómo se ha hecho, ¿no? Que sería la parte de inspección. Si esta parte de inspección tiene el poder de saber todos los dos pasos previos, toda esta inspección nos aporta información de más valor y lo centralizamos todo en un mismo sitio, ¿no? Que aquí sería donde entra la parte del bloque de información con la plataforma que te puede permitir realizar unos cálculos, ¿no? Aquí podemos llegar a la remuneración por los servicios prestados, comparando la planificación con la ejecución. Podemos llegar a digitalizar las ordenanzas que vienen basadas en aportaciones a puntos limpios, que vienen basadas a lo que sería el comportamiento dentro de lo que serían las aportaciones en sistemas puerta a puerta, cierre de contenedores, sistemas mixtos o un poco la necesidad de cada ordenanza, ¿no? La que sería domiciliaria, la comercial. Simplemente entonces los técnicos municipales tienen un repositorio de consulta y si queremos ir un paso allá, ya sería un servicio de análisis de datos en donde lo que generamos son unos paneles de control y la posibilidad de hacer unos informes mensuales aplicando consultoría encima de lo que serían estos datos que nos vienen de los dashboards, ¿no? Para posteriormente finalizar con lo que sería un tema de la accionabilidad con el tema de los técnicos municipales y políticos para el siguiente contrato o siguiente licitación que ya esté basada en todo el conocimiento que hemos generado, ¿no? Y las acciones puntuales del día a día, porque las ciudades también evolucionan, las podamos tomar. Esta diapositiva es un poco para que veáis un poco el sistema, ¿no? No es lo mismo tener los datos disgregados, que sería el símil con las piezas de Lego. Hace falta ordenarlos, hace falta darles una estructura, que esto se hace con todo lo que sería el modelo de datos, para finalmente poner a empezar a accionar esas herramientas de visualización y de explotación que nos permiten tomar las decisiones basadas en datos. Al final, lo que nos está pasando en la gran mayoría de ciudades, por lo que estamos viendo a día de hoy, no es si tenemos datos, sino qué es lo que hacemos con ellos. Y ahora sí que os paso el control a mis compañeros, dejo de compartir. Vamos a ver exactamente, intentar ser bastante conciso y no entrar mucho en detalles técnicos, porque al final os voy a explicar un poquito detrás de, eh, entre la analítica final, entre los dashboards y esta creación de datos, qué es lo que hacemos para conseguir los resultados necesarios. Como bien sabéis, y han estado explicando mis compañeros, nos hemos pasado mucho tiempo recogiendo datos, pero bien no hemos sabido qué hacer con ellos. La realidad es que nos hemos dedicado a intentarlos abordar toda esta cantidad de información, este Big Data ya casi, lo hemos intentado abordar con herramientas que no son las herramientas adecuadas, y esto el que más, el que menos, el que ha tenido que afrontar algún análisis, sobre todo en Excel, al final ha tenido bastantes dificultades. Entonces, lo que os voy a explicar un poquito es cómo hemos hecho para poder tratar toda esta información y llegar a un grado de conocimiento que nos permita tomar decisiones, y lo haré muy rápido. Y lo empezaré haciendo
con la metáfora del iceberg, que al final es tan sencillo como nosotros lo que acabamos viendo como consumidores. Normalmente son estos dashboards que cuando los vemos muchas veces pensamos o creemos que somos capaces de atacarlos por nosotros mismos con las herramientas, normalmente con las herramientas Office 365. Pero la realidad de estos dashboards, de estos paneles de análisis, es que por debajo de ellos está la gran cantidad de recursos que estamos utilizando. La ingeniería de datos, la arquitectura de datos, el modelado de datos, todo esto, para poder atacar todo esto, desde ANSYS lo que se ha construido es un equipo de data donde encontramos data scientists, donde tenemos de ingenieros de datos y obviamente analistas de datos muy cercanos al negocio que ayudan a crear estos dashboards para que sean útiles para el cliente final. ¿Con qué objetivo hacemos esto? ¿Cuál es aparte del dashboard que vemos y con el que cada día estamos analizando cosas y sacando información para accionar sobre el servicio? ¿Qué es exactamente lo que estamos intentando? Lo que estamos intentando, y esto siempre me gusta enseñarlo, es generar un modelo de datos. Un modelo de datos. Imaginad todas estas tablitas como cada uno un Excel, que es bastante fácil de explicar. Al final hemos cogido Si nosotros solo cogiéramos una de estas tablitas, obviamente nosotros seríamos capaces de analizarlo fácilmente con las herramientas actuales. En el momento que pusiéramos 2, máximo 3 tablitas, podríamos analizarlo, pero ya empezaríamos a tener ciertas dificultades. Aquí es donde consultoría, sobre todo, empieza a usar estas maravillosas fórmulas como buscar Vs y va acumulando información sobre ficheros que a la larga se acaban corrompiendo y entonces todo el mundo a correr porque mañana tenemos que entregar algo y esto o tenemos que seguir tomando decisiones y esto no es posible. Entonces nosotros lo que intentamos y en este caso lo que conseguimos es coger toda la información que habéis estado recolectando durante tiempo y tiempo y tiempo de múltiples fuentes de información e intentar darle una homogeneización, un sentido crítico que permita que toda esta información interactúe entre ella y consigamos desde este modelo de datos ser capaces de tener un control de todo el servicio. Y para eso, ¿qué herramientas estamos usando? En nuestro caso, desde ANSYS decidimos tener todo esto en plataforma de Azure, en Azure, y empezamos a trabajar con múltiples recursos que normalmente no tenemos a nuestra disposición así como así, y con una infraestructura en la nube que es la que nos está transformando y orquestando toda esta información. Aquí tenemos desde recursos softwares que procesan la información, algunos recursos para tener nuestro lago de datos, nuestro almacén de datos con alta seguridad, fácil de distribuir a muchos usuarios. Sobre todo una parte importante, el monitoreo de cómo se va actualizando esta información día a día. Y todo esto, toda esta parte sería la parte de abajo del iceberg, que es la que nos permite realmente acceder a la información a través de nuestros dashboards finales. Y todo esto es lo que hemos estado construyendo y estamos construyendo en aras de la ayuda analítica a nuestro cliente. Yo, por mi parte, no quiero entrar más en detalle, por lo tanto, vamos directo a lo que nos interesa, que es la aplicación de todo esto, y para ello traspaso hacia compañero Indivil, todo tuyo de nuevo. Perfecto, muchas gracias. Ahora vendría la parte de cómo aplicarlo, ¿no? Al final lo que hemos tenido es un poco lo histórico para saber de dónde venimos y ahora es cómo podemos aplicar esto en nuestras organizaciones. Al final se puede empezar por donde cada uno pueda, ¿no? No es necesario implantar la gran plataforma, grandes generaciones de datos, 1000 sensores, 1000 cosas, porque se puede empezar por algo tan sencillo como lo que serían los datos de planta, ¿no? Al final todos recibimos
los datos de gestión de residuos de planta y ahora después de este bloque ya veremos dos aplicaciones prácticas de lo que podríamos hacer simplemente analizando los datos de planta. Podemos empezar con, digamos, una fracción o un bloque de nuestros servicios y esto lo podemos ir evolucionando conforme va pasando el tiempo y le vemos que realmente somos capaces de sacarle el jugo y podemos ir ampliando con relaciones contractuales, ¿no? Porque al final también venimos de una licitación que puede haber sido a 10 años y venimos con la tecnología que venimos, ¿no? Al final es empezar a dar el paso y empezar a tener un cambio de cultura de empezar a aplicar con el dato. ¿Qué productos podemos tener? Pues lo que decía, ¿no? El dashboard de entrada de plantas. Nos podemos centrar en el análisis, ¿no? De todas las variables de lo que sería un servicio muy concreto con la app que nosotros podemos proveer del servicio de barrido manual, ¿no? Podríamos analizárselo con esto, que no dependemos de tantos sensores de elevación o no elevación o lecturas de tags, con lo cual simplificamos mucho y podemos tener productos de estos por el precio de menos de un menor, ¿no? Al final para empezar a cambiar, ¿no? Empezar a coger el gusto por el cambio de paradigma de tomar decisiones con el dato. Y también, lógicamente, si queremos al final hacer una planificación a largo plazo, podemos empezar a hacer lo que sería un diagnóstico y una trazabilidad de KPIs por servicio. Y finalmente, ahora sí que pasamos a lo que sería casos prácticos y Jordi y Job, si te parece bien, puedes compartir tu pantalla porque ahora sí que pasaremos a un bloque de lo que serían los dashboards de servicio y cada uno de nosotros compartirá. Bien, pues cojo el control. Son exactamente las 13:29, es decir, media hora de ese primer gran bloque de contextualización y de explicaciones quizás algo generalistas, pero ahora la segunda parte del webinar la vamos a centrar, ¿no?, en esos casos prácticos. Hasta aquí, hasta este momento, ¿qué es lo que hemos visto, ¿no? Hemos visto la necesidad de captar los datos clave de los distintos actores, ¿no? Contratistas, inspección, ciudadanía, servicios técnicos municipales, etcétera, ¿no? La necesidad de tener herramientas adecuadas de digestión de esos datos, ¿no? Esos repositorios de información de los cuales hablábamos al principio. Y también hemos visto la necesidad de implementar modelos de gestión de esos datos, ¿no? La parte sumergida del iceberg. A partir de ahora, ¿qué veremos? Lo que vamos a mostrar son experiencias, digamos, solo así de buceo en los datos con toda la equipación necesaria, pues, para no tener frío y no tener que ir buceando a pulmón. Por lo tanto, vamos a ver cómo saltamos del mundo Excel al mundo del Business Intelligence, ¿no? Y por lo tanto, eso quiere decir que pasamos de tener fotos estáticas, análisis estáticos hechos en Excel, ¿no?, a análisis más dinámicos, elaborados con herramientas de Power BI, en este caso concreto. Es decir, que es posible conectar las fuentes de información de manera que los gráficos que vamos a ver a continuación se vayan actualizando en tiempo real. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. Vale. Es esta de aquí. Y vamos a hacer así, pantalla completa. Vale. El primer caso que voy a explicar, yo voy a explicar dos casos. Es uno relativo, un dashboard diseñado con datos fake, digamos. Es el dashboard de entradas de plantas, de entradas de residuos, entradas de camiones con residuos a plantas de tratamiento, ¿no? Vemos en la parte superior del panel el total de entradas a planta por una fecha determinada. En este caso tendría que ser, creo que solo teníamos datos de 2025 en ese panel fake, vamos a decirlo así, con un total de kilos, ¿no? 177 vehículos propios, y de los cuales 9 se detecta, por lo menos lo que muestra el panel, que no son vehículos, digamos, asignados a el municipio para el cual teóricamente se ha diseñado este panel de control. Por lo tanto, aquí ya vemos en la parte superior, especialmente a la derecha, ese input, ¿no?, que nos puede dar esa alarma
estamos viendo que en el periodo seleccionado pues hay 9 vehículos que no deberían de haber entrado a nombre del municipio que estamos monitorizando. Vemos en el gráfico primero pues esa evolución de las entradas a planta por kilo, podemos ver la evolución temporal. En el siguiente gráfico la tipología de vehículos que han estado entrando a planta con su intensidad, digamos, de entrada. Vemos una primera barra que está en blanco, luego veremos qué significa, ¿no? Son vehículos para los cuales el sistema no puede clasificar en tipología de vehículo. Y más a la parte inferior, pues la distribución por distintas fracciones de estos kilos entrados a planta. Vemos que hay una gran proporción de fracción rechazo. Y luego, pues, otra visualización también de número de entradas a planta por fracción. Y finalmente, a la parte inferior, pues vemos el detalle de esas entradas con las matrículas y la tipología de camión, con la fracción, el número de entradas, etc. Entonces, si vamos a hacer un pequeño ejercicio de interactuación con este panel, que como ya hemos dicho, pues es un panel dinámico y que es el usuario, digamos, puede interactuar con él. Si clicamos dentro de ese checkbox y le doy a vehículo no autorizado, vemos claramente de todas las entradas a planta, los vehículos no autorizados han estado, o no asociables, digamos, a este municipio, han estado entrando a lo largo del tiempo, pues kilos a planta, y vemos que no tenemos esa tipología de recurso material, pues porque es muy sencillo, son matrículas que no podemos cruzar con la tabla de tipologías de recurso material, porque son matrículas que no teníamos en nuestro inventario, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, observamos también que esos vehículos, básicamente lo que han estado entrando son residuos de fracción rechazo, y además podemos ver cuáles son esas matrículas, con lo cual podríamos coger y hacer investigación de a qué municipio pertenecen, etcétera. Hay que decir que este es un caso que se inspira en una actuación, digamos, real, en un ejercicio de consultoría que se hizo para un municipio, de tal manera que estamos simulando, digamos, lo que en el fondo era un caso real. A ver cómo se hacía esto. Vamos otra vez. Vale. El total de residuos de rechazo pues tiene una proporción bastante elevada, pero si si quitamos de la ecuación esos residuos que básicamente eran de rechazo, como vemos aquí, si los quitamos de la ecuación y solo evaluamos los porcentajes de recogida selectiva, digamos, asociables a vehículos autorizados, vemos claramente cómo la proporción de selectiva sube. Es decir, en este ejercicio que como ya os decía, es un ejercicio real, mediante el estudio, simplemente estudiando y analizando la tipología de vehículos y de matrículas que entraban a planta en nombre de un municipio X, y cruzando esta información con el inventario de vehículos de esta contrata, digamos, pues fuimos capaces de identificar rápidamente esas entradas, digamos, que no deberían de existir, y con lo cual el municipio, que en último término lo único que quiere, bueno, lo que quiere es pagar lo que tenga que pagar y no pagar lo de los otros, pero además también quiere incrementar la selectiva, pues sin ninguna actuación de sensibilización ciudadana, sin poner contenedores inteligentes, sin hacer nada más que estudiar y analizar bien los datos, sus estadísticas de selectiva subieron. Vamos a presentar otro panel, que sería el segundo caso que me toca explicar, que es el de incidencias. Aquí el nivel de complejidad, en este segundo ejercicio que estamos mostrando, sube un grado, ¿no? Porque en este caso estamos cruzando datos de entradas de vehículos a plantas de tratamiento de residuos
con otra fuente de información que son las incidencias que se han reportado desde los operadores de los servicios de recogida, incidencias relativas a las indisponibilidades o incidencias de la maquinaria, ¿no? Entonces, vemos en este caso ya solo estamos analizando 168 vehículos, que son los de nuestra contrata, vamos a decirlo así. Vemos también en el primer gráfico una evolución temporal de en qué medida pues, han estado entrando residuos a planta. En el segundo gráfico ya vemos el detalle de para cada matrícula cuántas veces entró, pero si nos fijamos en el tercer gráfico, que es bastante interesante, vemos un gráfico en el que en el eje de las X tenemos las cantidades las cantidades de peso, digamos, entradas por cada vehículo. Cada punto de esos, independientemente de su tamaño, es una matrícula. Y luego tenemos el número de incidencias, ¿vale? En el eje de las IES. Y el tamaño de los circulitos es la cantidad, a ver si lo digo, a ver, ¿no? La cantidad de entradas a planta, es decir, kilos entrados en las X, incidencias y número de veces que hemos estado entrando a planta. Este vehículo en concreto, vamos a poner este, que es el que está entrando con más frecuencia residuos en la planta de tratamiento y además tiene más incidencias reportadas. Si le damos a un simple clic, enseguida el panel dinámico nos muestra la matrícula y cuántas veces entró a planta y además cuántas incidencias están asignadas a este vehículo. Y finalmente, pues esta tabla que nos da algo más de información. Además, es posible extraer los datos, a ver si consigo hacerlo, a Excel. Podemos exportar los datos a Excel para poder pues, enviar un correo a quien tenga que gestionar, ¿no? Esta información. Al final, lo que estamos viendo es que, es decir, podemos tener una información interesante. Ahora le he dado al puntito ese pequeñito. Este vendría a representar un vehículo que entra muy poco, pero las pocas veces que entra siempre tiene problemas, ¿no? Tiene muchas incidencias. Entonces podría ser a lo mejor un vehículo de reserva que está ya tan amortizado, vamos a decirlo así, que a lo mejor sería conveniente pues avisar al contratista o podría ser el propio contratista el que estuviese consumiendo esta información, ¿no? Que estaría, digamos, viendo fácilmente en qué medida pues, su flota de vehículos pues, está generando ineficacias, ¿no? Al sistema. No sé si me dejo alguna cosa, compañeros, pero creo que por mi parte ya estaría. Pasaríamos al caso 3, que le daría la palabra a Indivil. Yo dejo de compartir. Sí, lo has explicado muy bien, Jordi. Pues un poco siguiendo la evolución, ¿no? de este dashboard que hemos hecho un poco más enfocado en lo que sería analizar las entradas de planta. Ahora os enseñaremos otro bloque de dashboard, ¿no? En el que veríamos como diferentes etapas o partes del dashboard. Una evolución siguiendo lo que es el análisis de los datos de planta y lo que podemos llegar a tener cuando incorporamos en el modelo pues todas las variables, ¿no? Lo que sería la plataforma municipal, donde tengo el contraste de lo que serían las ejecuciones y las inspecciones. Este dashboard, que espero que lo veáis un poquito bien, ¿no? Lo hemos simplificado para que no sea tan largo, ¿no? Pero al final nosotros aquí somos capaces de, mientras tengamos los datos que cruzar en estas tablas que os explicaba Jordi Labraña antes, pues al final sacar los indicadores que nosotros queramos y nos sean de valor, ¿no? Aquí hemos cogido un poco genéricos, hemos cogido un bloque de planificaciones, de ejecuciones, de planificaciones de inspecciones, de lo que serían residuos o análisis de residuos un poco más enfocado a tomar decisiones, por ejemplo, en campañas, que serán los dos casos que os explicaré yo ahora, y un poquito la visión panorámica de dar información a lo que sería pues, el político, nuestro gerente o quien sea. Estos dashboards podrían ser un ejemplo de una mancomunidad en donde las ciudades, como veis aquí,
hemos puesto nombres de Alemania para no tener ninguna relación por política de protección de datos, ¿no? Podríamos tener el típico caso en donde es una mancomunidad que al final ha asignado a 3 empresas la gestión de lo que serían los municipios del norte, sur y este, por ejemplo, o podría ser un ejemplo de un contrato que tiene separado la limpieza con una empresa y la recogida con otra, ¿vale? Al final, esto es adaptarlo a la casuística de cada municipio. Para seguir un poco con la dinámica que comentaba Jordi, ¿no? De los residuos, pues voy a poner 4 casos prácticos de lo que sería residuos. Amplío un poco la pantalla para que se vean un poco mejor los datos. Al final, este primer panel, ¿no? Lo que nos da es poder evolucionar de cómo hemos ido en la evolución de los diferentes años, ¿no? Yo podría, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el barrio o el municipio que más vidrio me genera? Pues veríamos que es Düsseldorf. Veríamos un poquito, ¿no? La evolución en generación en valor absoluto de los diferentes municipios. Podría analizarlo pues, por una empresa, ¿no? Cuáles son las fracciones que me está cogiendo esta. Ves que se sectoriza, ¿no? Pues por cada municipio. Al final y por cada contrato que tenemos. Al final podemos poner aquí los filtros que sean necesarios para aplicarlo. Tenemos la visión, ¿no? Este podría ser el caso del típico municipio de interior en el cual agosto baja mucho, pues porque la gente se va de vacaciones y podríamos tener diferentes casuísticas. Ahora yo tengo una visión global de qué es lo que está pasando en mi municipio y quiero bajar un poquito más al detalle. Entonces podemos pasar a otros dashboards y cruzando los datos de si tengo los habitantes de cada ciudad, al final me puedo sacar unas diferentes métricas de evolución, ¿no? Y puedo ver los cambios de tendencia. Puedo ver cómo evoluciona pues, el año 2025 en cuanto a selectiva, no selectiva, y lo puedo comparar con los años del 24, del 23 o los años que hagan falta, ¿no? Al final, esto no deja de ser un comparativo y me da una impresión de qué tan relativo voy con la generación de mis residuos porque estoy sacando la métrica por cápita, ¿no? Sigo teniendo una visión, pero ya no tanto en valor absoluto, sino la tengo en valor relativo en base a mis habitantes. Luego pasaríamos a otro dashboard que este para mí sí que tiene mucha información porque nos permite coger las tablas de lo que sería la analítica de planta sabiendo que tenemos sectorizado cada entrada de planta de qué ruta viene o de qué municipio viene. Puedo ordenar en diferentes factores. Yo puedo ordenar, ¿no? Y ahora vamos a coger el por cápita, ¿no? Yo puedo ordenar por ciudad, ¿vale? Es decir, qué generación por cápita tengo más alta. Puedo ordenar por empresa, ¿vale? Para tener las diferentes empresas. Puedo ordenar los datos por tratamiento o los puedo ordenar por tipo de servicio, ¿no? O por grupo de servicio para saber si me viene más de lo que sería un servicio puerta a puerta que es carga trasera o lo que sería un carga bilateral. O por grupos de servicios si es comercial, domiciliario. Al final, lo que estamos viendo es que en función de la información que yo quiera sacar, puedo sacar diferentes visiones. Aquí, ¿qué me dice? Pues, por ejemplo, si analizamos, ¿no? Por tipo de tratamiento, veo que el mayor tratamiento que yo tengo es el resto, ¿no? Y si quiero ver con una generación de por cápita cuál es la ciudad que más me genera, pues estoy viendo que Nuremberg, ¿no? Es la que más generación por cápita me está teniendo, ¿no? Y Múnich es la que menos. Si quiero cambiar de fracción para ver si hay alguna modificación, pues pincho en orgánica y, oh sorpresa, vemos que Múnich me sube arriba. ¿Qué nos dice esto? Que si yo no tengo 1 millón de euros para hacer una campaña y tengo 100.000 y quiero hacer una campaña como Dios manda, ¿no? Atendiendo a la gente, intentando convencerla, no repartiendo 4 trípticos que me suben la selectiva porque generan más papel, y no tengo el 1 millón de euros, tengo 100.000, ¿dónde lo quiero aplicar? En donde yo obtenga el máximo rollo, retorno de la inversión que yo estoy haciendo. ¿Cómo lo consigo yo hacer esto? ¿No? Al final, lo que quiero hacer es precisamente poder tener aquí, ¿no? Pues decir, en cuanto a resto, Múnich no era principal, de orgánica me está generando mucho. El sentido no es hacer una campaña en Múnich de resto, me centro en otra ciudad. Al final es verlo de diferentes maneras, ¿no? Si en cambio queremos ver por lo mismo, pero en vez de por cápita, por lo que sería toneladas, ¿no? Ahora estamos filtrando por toneladas. Y yo sé que tengo un problema de muebles abandonados porque me ha crecido mucho, o mi ciudad tiene esa casuística, como puede ser una ciudad, la típica costera, donde hay cambios de apartamentos y demás. Me pongo en lo que sería abandonados y digo qué ciudad o qué barrio es el que tengo la principal generación de residuos abandonados en cuanto a muebles, etcétera, ¿no?
yo puedo focalizarme en hacer una campaña en este municipio, ¿vale? O en este barrio. Luego, si quiero, lo mismo, ¿no? Pero al final quiero ver, porque tengo un problema de repaso de ubicaciones, de desbordes, o quiero analizar cómo ha ido evolucionando, porque he hecho un cambio, ¿no? De sistema a un cierre de contenedores, que siempre hay el pico, ¿no? Del principio del sistema, que entre que no se han repartido todas las tarjetas o lo que pueda pasar. Al final yo estoy viendo que esta campaña la tengo que dirigir mucho más a lo que sería Essen que no a Múnich, porque es donde tengo en valor absoluto el máximo de toneladas por este residuo, ¿no? Al final lo que nos da es que sectorizando pues podemos tomar decisiones muy adecuadas a lo que es la toma de decisiones del día a día y ser más efectivos con cada euro que ponemos, porque el ciudadano al final está pagando su tasa que refleja todos los costes del servicio y queremos intentar minimizarlo, pero siendo más efectivos, ¿no? Al final. ¿Qué tenemos también? Pues otros bloques, como podéis ver aquí, ¿no? Y podemos analizar diferentes cosas. Si me voy un poco a lo que sería la visión de mi municipio, podría ir a cómo es la planificación de mis recursos humanos en función de la ciudad, ¿no? Y podría ver que tengo asignado para esta mancomunidad o para esta gran ciudad, pues todos estos recursos humanos que se basan en la planificación que se va poniendo día a día, ¿no? Que al final esto es una cosa viva, es qué se ha planificado para hoy y lo voy viendo, o para este periodo de tiempo que yo puedo seleccionar aquí, que lo puedo seleccionar por meses o por lo que yo quiera. Entonces, me da una visión muy amplia de dónde estoy dedicando mis esfuerzos en cuanto a recursos humanos a los diferentes servicios. Si yo luego quisiera coger uno del barrido manual, pues podría ampliar o podría mirar el detalle un poquito más aquí. Lo mismo podríamos tener, por intentar daros una visión genérica, que nos quedan 10 minutos, lo que sería lo mismo, pero la visión de recursos materiales. Es decir, en dónde estoy destinando mis recursos materiales, ¿no? Si yo luego, por lo que sea, necesito tratar muy específicamente esto por una acción muy puntual y estoy muy habituado al Excel, o no generaremos un panel para un caso muy puntual, siempre puedo coger y exportarme estos datos a Excel o mostrarlos como tal, ¿no? Al final, todo esto lo podemos hacer desde aquí del dashboard de forma cómoda. También existe la posibilidad de generarte alertas y decir, si pasa esta casuística concreta, como la que explicaba mi compañero Jordi Llop antes, de me están entrando vehículos que no son míos, generar una alerta que me envía un correo a la que se detecta esta entrada a planta, ¿no? Al final y ya me facilita la vida porque al final somos conscientes que tanto los técnicos municipales como los gestores de empresas de contratistas al final abarcamos mucho y tenemos poco tiempo y el tiempo es nuestro mayor recurso, ¿no? Al final todo esto sirve para intentar ser más efectivos con el tiempo que tenemos y tomar mejores decisiones. ¿Qué más podríamos hacer? Ver un poco, ¿no? Ya hemos tenido en donde yo estoy dedicando mis focos, pues podría ver un poco cuál es la planificación de mis servicios y lo podría sectorizar por lo que es limpieza o por una empresa en concreto, ¿no? Poder ir viendo en dónde yo quiero destinar mis recursos en cuanto a planificaciones, ver lo que nos va a pasar, qué tipos de servicios de limpieza o de recogida queremos analizar por las diferentes empresas o por los sistemas de recogida y poder tener una visión un poco global de cómo va evolucionando mi servicio, ¿no? Esto en cuanto a planificaciones, porque lo tenemos sectorizado por lo que serían los diferentes sectores. También lo mismo por empresas o lo mismo por la ciudad. Luego, ¿qué más podría hacer? Podría, una vez tengo las planificaciones, puedo ver las ejecuciones, ¿no? Al final, ¿cómo lo podemos ver, no? Aquí podemos ver un ejemplo de que ya se ha ejecutado el 90,75%, pero ahora imaginemos un caso de yo estoy en un cambio de contrato, ¿no? Vengo de un servicio que, por lo que sea, se ha alargado más de lo que decía la licitación. Hay muchos contratos que llevan casi 15 años, con lo cual los vehículos están muy deteriorados y a veces tenemos vehículos de alquiler que no tienen GPS o vehículos que directamente no funcionan y no recibimos datos, ¿no? Aquí podemos ver un ejemplo, ¿no? De que cuando yo miro las ejecuciones de todos los servicios, planificadas versus ejecutadas y demás, veo que en el 2024 estaba con muchos sin datos, ¿no? Y yo lo que quiero es que conforme me van llegando los nuevos vehículos, pueda ir viendo una evolución, ¿no? Yo, si quiero ahondar un poco en este foco, puedo ver cómo evolucionan las diferentes empresas, ¿no? En el caso de que aún no hay datos, pues la empresa uno está por debajo de lo que sería la media, que era un 67%, la empresa 2 un 76% y la empresa 3 un 70%. Pues bueno, puedo ver un poco
cómo va la evolución y me puedo focalizar en lo que sería el detalle y tomar las decisiones o acompañar a la empresa en este recorrido, ¿no? De ver cómo van llegando los vehículos. Cuando yo me voy aquí, pues puedo hacer un poco lo mismo, ¿no? Al final, cómo va evolucionando por las diferentes empresas el tema de la ejecución de los servicios. Otra parte podría ser la parte de inspecciones, ¿no? Que puedo comparar las planificaciones. Podría decir aquí cómo yo hago la planificación de las inspecciones por los diferentes servicios en cuanto a limpieza y a recogida. Normalmente a las inspecciones se le saca mucho más valor en la parte de limpieza. Podría ver un poco cómo han sido estas planificaciones de las inspecciones, ¿no? En los diferentes servicios. Puedo tener aquí todo el listado de qué servicio se va a hacer, ¿no? Qué tratamiento, toda la información de lo que es la planificación de las inspecciones. Y una vez obtenido el resultado, pues puedo ver, ¿no? Que aquí al final hemos hecho un tanto por ciento de ejecución respecto del total, de que al final no hemos podido llegar al todo. ¿Qué nos dice esto? No seamos tan ambiciosos a la hora de planificar las inspecciones, ¿no? ¿Qué más podríamos ver? Pues tendríamos el bloque de inspecciones y de planificación hecho y ahora nos interesaría analizar qué está pasando con nuestro servicio, ¿no? Queríamos ver un poco las afectaciones totales. ¿Cuántas afectaciones ha habido en cuanto a recogida? ¿Cuántas ha habido en cuanto a limpieza? Ver un poco la evolución, ¿no? De ver que si estamos tomando unas medidas correctoras, cómo va evolucionando esto con el tiempo. Si yo aquí añado 2 periodos, ¿no? Pues puedo ver una evolución de que las afectaciones no están subiendo, ¿no? Y yo tomo una acción correctora en el mes de agosto y veo que me baja. Quiere decir que las acciones que yo he tomado correctoras o que ha tomado la propia empresa, ¿no? Porque al final todos tenemos problemas, se van corrigiendo y esto al final lo que nos da es una transparencia de poder hablar de tú a la hora de tomar las decisiones, ¿no? Y como en el 2025 vemos que va bajando progresivamente. ¿Qué más podríamos ver? Lo que sería los motivos y submotivos de por qué está fallando el servicio, ¿no? Aquí tengo una afectación vista por submotivo y por motivo comunicada por los contratistas y yo puedo ir viendo lo mismo que antes, pues los diferentes casos. Si yo me estoy sentando hoy con una empresa, ¿no? O quiero analizarlo desde el punto de vista de una ciudad, es vamos a coger el caso, la empresa uno, ¿no? ¿Cuál ha sido el principal motivo que ha tenido? Pues vemos que no hay disponibilidad, ¿no? En este caso de la maquinaria, ¿vale? Después sería que hay que reforzar el servicio y la otra sería recuperación de la disponibilidad. Pues bueno, este motivo lo podemos disgregar, ¿no? Y vemos que es la avería. Lo podríamos analizar también al revés, ¿no? Dentro de mi ciudad, por decir algo, Düsseldorf, cuál es el principal motivo, ¿vale? Y podríamos así ir tomando las decisiones y al final la conversación o las acciones de mejora cambian mucho el tomarlo creo que tomarlo por datos que al final se informan en todo este sistema. Otra parte, lógicamente, sería, ¿no? Pues de todo lo que se ha inspeccionado un poco viendo cómo va evolucionando mi sistema, ¿no? Y al final he tenido 3.500 detecciones, cómo se han alegado, qué se ha afectado, ¿no? Al final esto nos da la transparencia de cuando voy a pagar mis facturas, si hay sanciones asociadas al servicio, pues toda la trazabilidad, ¿no? Al final vemos un poco la evolución. ¿Qué quiere decir esto? Pues que queremos ir viendo que el sistema va evolucionando, ¿no? Al final cómo se va evolucionando nuestro sistema, cuáles suelen ser las casuísticas que se encuentran. Al final aquí lo vemos, ¿no? Y nos va dando la visión de cuál es la empresa, ¿no? Que, por ejemplo, aquí vemos, ¿no? Que la empresa uno no tiene casuística de lo que sería ejecución de cambio del distintor planificado, pero el resto de empresas sí. Es un poco al final darles una visión global, ¿no? De todo lo que podemos hacer y ver un poco también el control de lo que sería si tenemos subcontratado el servicio de inspección, ver hacia dónde lo estamos destinando, ¿no? Queremos ver dónde destinamos nuestros recursos y cómo se va viendo esto evolucionado en los diferentes aspectos del servicio. Finalmente, pues todas las incidencias del servicio, cómo se trasladan en dashboard para la toma de decisiones. Y un poquito esta es la visión global, nos quedan 3 minutos para si ha habido alguna duda o ha habido alguna incidencia, poder enseñar. Jordi, pides paso. ¿Querías comentar algo? A ver, ¿se me escucha?
Sí, sí, No, sí. antes de terminar, una última reflexión muy rápida. En 2022, en una ponencia que dimos relacionada con digitalización, etcétera, recuerdo que terminé la ponencia afirmando que el sector de los residuos urbanos necesita analistas de datos. Los necesita, los sigue necesitando. Nosotros desde entonces hemos conseguido montar un equipo potente de analistas y en gran parte también eso ha sido posible gracias a poder prestar determinados servicios analíticos para el Ayuntamiento de Barcelona, perdón. Y por lo tanto, por ejemplo, esos paneles de control que mostraba Indivil en gran parte también son fruto de ese conocimiento adquirido conjuntamente con el Ayuntamiento de Barcelona, con lo cual, pues desde aquí, no sé si hay alguien de este ayuntamiento, pero agradecimientos. Hemos crecido juntos y ahora nosotros también somos capaces, digamos, de extrapolar y de exportar ese potencial analítico y de extracción de conocimiento, tanto para grandes ciudades como para pequeñas. Perfecto. Pues no sé si teníamos alguna duda en el chat. En principio no. Si queréis, nos quedan 2 minutillos. Si queréis alguna duda, la queréis escribir por el chat, bienvenida sea. Y si no, pues os compartiremos los correos por aquí, como bien dice Jordi. Nos podéis contactar para cualquier duda. Nos podéis contactar para lo que os haga falta. Y espero que os haya sido útil y muy buenas vacaciones. Y esperemos que empecéis a gestionar con el dato. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós. Hasta luego.